Esta es una foto mía. La tomó mi mamá. En ella aparezco con mi papá cuando tenía 2 años. Creo que esta foto dice mucho sobre la relación que tenemos mi padre y yo. Yo soy Aristeo Mora, soy director de escena y también hago gestión, investigación y proyectos de educación para las artes. En general, mi trabajo es una mezcla entre todas las disciplinas en las que trabajo, que suelen interconectarse para producir plataformas educativas, proyectos de gestión y de arte y cultura y obras escénicas en donde se suelen mezclar también el teatro, la educación, la danza, el cine, la arquitectura, el urbanismo, la biología, dentro de muchas otras disciplinas que me han convocado a trabajar. Mi vínculo con el teatro comienza desde la arquitectura y particularmente desde la relación con la obra del arquitecto Barragán. Justo esta casa es un edificio de Luis Barragán, construido en los años 20. Es en este espacio de Barragán, en la Casa Cristo, en donde yo viví, crecí y pude irme acercando al universo de la arquitectura. Y lo que, digamos, me acercó al teatro, a la noción de teatralidad, es la manera en la que este tipo de edificaciones producen una experiencia en el cuerpo y una forma de comprender y vincularse con el entorno. El manejo de la luz, los colores, las formas de los edificios de Barragán a mí me resultan muy teatrales. Y todas las narrativas, las historias que uno puede imaginar que suceden o que podrían suceder en los espacios de una proyección arquitectónica de un edificio son para mí como las primeras cosas que me convocaron a pensar en el teatro. Así que mi interés por el teatro nace desde la arquitectura. Mi madre y mi padre son arquitectos, y el reconocimiento de la historia de la arquitectura, el reconocimiento de la historia del urbanismo, la manera en la que una ciudad se va construyendo, la historia que cuenta una edificación o una planificación urbana, es algo que yo relaciono directamente con el teatro. En términos personales, para mí la posibilidad de contar historias, otras historias de las cosas que me sucedían en la vida, fue muy importante. Yo soy homosexual, provengo de una familia que ha tenido la oportunidad de estudiar y tener una carrera profesional en arquitectura, y mi contexto social, la vinculación con la historia de las ciudades, la cultura en mi ciudad, fue determinante para que yo pudiera pensar en el presente, para poder seguir pensando en qué es una práctica artística, qué puede hacer el arte en su contexto. Pero creo que algo que definitivamente marca un signo en la manera en la que yo pienso la práctica artística y la manera en la que la cultura se implica en el contexto, definitivamente tiene que ver con haber crecido viviendo discriminación desde muy pequeño y haber, digamos, de alguna manera tenido que desarrollar la capacidad de resignificar esa violencia y de abrir otros universos, otras narrativas en torno a la valía de mi existencia. Y creo que esa resiliencia que desarrollé gracias a la posibilidad de escribir otras historias sobre mi vida, gracias a la manera en la que me pude relacionar con, por ejemplo, estos edificios arquitectónicos que me marcaron en la infancia,
fue muy importante para poder sentirme valioso y querido en mi contexto. El arte de alguna manera se convirtió como en una manera, una estrategia de supervivencia, y poder contar otras historias más allá de las cosas que me pasaban cuando era pequeño, más allá de la discriminación, la violencia o el secretismo alrededor de mi identidad. Fue algo que definitivamente me marcó para entender que el arte, que contar historias, que ver con distancia lo que consideramos común y de alguna manera a través del arte volverlo extraño para cuestionarlo, es algo que aprendí a hacer desde muy pequeño por las circunstancias de vida que tuve que vivir. La ciudad de Guadalajara para mí es como el laboratorio de trabajo más importante que tengo. Guadalajara definitivamente ha sido como el contexto que ha marcado de forma más determinante la manera en la que entiendo el mundo. Esta ciudad tiene una historia compleja, contradictoria, rica, y creo que la historia de la ciudad, la manera en la que vivimos en esta ciudad, las costumbres, las tradiciones que nos atraviesan, que aprendimos en este contexto, las personas que nacimos aquí, han sido determinantes para desarrollar una mirada del mundo. Los distintos contextos en los que he podido vivir y en los contextos en los que viven otras personas con las que colaboro o con las que hago proyectos. Y hay otros territorios en donde he aprendido también a incorporar a otras maneras de mirar lo que nos sucede, la manera en la que nos relacionamos. Y uno de ellos creo que ha sido también Cuatro Ciénegas en Coahuila, en donde aprendí, gracias a un proyecto que pude hacer allá, Tratos del Paisaje, también otras maneras más compasivas, más empáticas de relacionarme con mi entorno. Y estas aproximaciones al territorio, estas formas en las que el territorio me ha marcado, me ha enseñado a mirar, me ha posicionado en el mundo, están presentes en mi trabajo de muy diversas formas. Primero, en los trabajos más tempranos que pude desarrollar, Guadalajara era el escenario principal. Muchos de los proyectos que hice tenían que ver con repensar la historia de esta ciudad, entender las dinámicas que acontecen en ella. Y mi trabajo ha estado atravesado por esas dinámicas, por esa historia de la ciudad, y se ha podido representar, digamos, en proyectos que tienen que ver no únicamente con herramientas del teatro, sino también con herramientas que provienen del urbanismo, de la arquitectura, de la historia, de la antropología, y de otras disciplinas que me han ayudado a pensar en cómo contar las historias más soterradas, más secretas de los lugares en donde vivimos. Todo lo que en esta ciudad se ha desarrollado históricamente también moldeó mi sensibilidad estética, ¿no? La arquitectura regionalista, la forma de pensar el urbanismo, por ejemplo, de Fray Antonio Alcalde, o a nivel estado la narrativa de artistas como Juan Rulfo, ¿no? Son parte de mi educación estética, de mi sensibilidad. Así que en muchas capas la ciudad de Guadalajara ha sido muy importante para poder desarrollar una visión artística, una poética y una forma crítica de mirar el mundo. Una torre, un hotel y un centro comercial. El proyecto se levantaría en un terreno situado en el cruce de la calzada Independencia y Periférico Norte. Bueno, la Compañía Opcional en realidad es una agrupación mutante, porque es, digamos, una plataforma
un espacio en el que nos reunimos artistas de muchas disciplinas, pero también personas con conocimientos y saberes muy diversos. Así que digamos que la compañía opcional es una especie de pretexto para reunir a personas que con cada proyecto que hacemos nos interesa que aporten sus miradas, sus herramientas, sus aproximaciones al mundo. Así que bueno, la compañía opcional podríamos decir que es una compañía de teatro, pero también es, digamos, una plataforma de investigación indisciplinada en la que colaboramos principalmente las personas que la fundamos, que son Cecilia Welfi, que es la dramaturga de la compañía, Alejandro Mendicuti, Roberto Cárdenas y Kenji Kishi. Y que convocamos a personas que vienen de otros ámbitos del conocimiento para trabajar en los proyectos que estamos haciendo. Creo que lo que caracteriza nuestro trabajo es la capacidad de desarrollar metodologías propias para cada proyecto que hacemos. Y así lo que terminamos haciendo es diseñar juegos, diseñar procesos, y sistematizarlos en investigaciones en las que no solamente nosotros participamos, sino que convocamos, además de estos otros agentes que se suman a la compañía, también a los públicos o a las comunidades con las que nos interesa colaborar para pensar juntas en ese problema que nos convoca a hacer ese proyecto. Yo creo que algo que podría decir que es característico de la compañía es eso, que hemos no solo desarrollado obra narrativa, una estética propia, una poética específica, sino que además hemos conseguido desarrollar metodología, procedimientos, proyectos que terminan convirtiéndose también en plataformas educativas en las cuales compartimos esas formas de aproximarnos con otras personas para seguir también, digamos, dispersando la pregunta y las distintas aproximaciones que encontramos a ella para en conjunto, de forma también colaborativa y comunitaria, pensar todas en eso que creemos que es urgente, en esas preguntas que nos hacemos, que nos atraviesan todos los días y que creemos que otras personas también se están haciendo. Finalmente creo que la compañía opcional es una especie como de espacio que convoca a otras personas a hacerse preguntas que creemos que son urgentes. Docuficción es un término que comenzamos a utilizar hace algunos años para poder explicar el tipo de narrativas que desarrollamos. Pero docuficción es uno de los múltiples conceptos con los que trabajamos. Podemos hablar también de topoficciones, hablamos también de la noción de biografiar, hablamos de las prácticas de la imaginación o del juguete, el artefacto. Y todos esos conceptos nos han ayudado a compartir nuestros procesos, nuestras aproximaciones poéticas ante las preguntas, las problemáticas que queremos abordar para podernos explicar. Particularmente el concepto de docuficción aparece en un momento en el que nos damos cuenta de que después de, digamos, muchos años de ver el trabajo de creadoras en diferentes partes del mundo que habían estado interesadas en presentar en la escena lo real, lo que acontecía en el mundo sin representación o sin, digamos, ese filtro de la ficción o de la teatralidad más convencional, nos fuimos dando cuenta de que esa supuesta objetividad de la realidad que muchas estábamos intentando poner en escena para hablar de lo que nos estaba pasando,
para hablar de la violencia, para hablar de la desaparición, para hablar de la crisis medioambiental, para hablar de las relaciones con la ciudad, de lo que es ser ciudadana, para hablar de las crisis políticas que nos habían atravesado a lo largo de estos años. Nos dábamos cuenta de que esa supuesta objetividad no era tal, no era una objetividad real. Siempre había filtros poéticos, estéticos, siempre había una mirada sesgada sobre esa realidad que intentábamos retratar. Así que asumimos esa contradicción, ¿no? Y empezamos a proponer la idea de que la ficción también podía ayudarnos a construir una narrativa más coherente con esa realidad. Pero no solo nos ayuda a retratar el mundo, también la ficción puede abrir huecos para imaginar otras posibilidades. Esa potencia de practicar la imaginación, de construir escenarios de lo posible, de inventarnos futuros, de replantearnos la historia a través, por ejemplo, de escribir ucronías, ¿no? De desviar la historia y contar qué hubiera pasado si... es algo que nos ha permitido hacer la ficción, pero no la ficción desligada de la realidad, ¿no? Por eso utilizamos esa noción de docuficción, porque trabajamos siempre desde un contexto real, trabajamos situadas en un territorio en el que atendemos a lo que está sucediendo en ese sitio, intentamos entender lo que nos está sucediendo en ese lugar, lo procesamos, pero no solo lo retratamos objetivamente, sino que jugamos con la ficción para reimaginar lo que podría pasar con ese problema que estamos viviendo en ese contexto. Y la ficción de alguna manera se convirtió en una herramienta para pensar críticamente la realidad. Geografías íntimas es el nuevo proyecto de la Compañía Opcional. Es una serie de 4 obras que estaremos produciendo a lo largo de 3 años, gracias a que actualmente 3 integrantes de la Compañía Opcional somos parte del Sistema Nacional de Creación Artística en México, y además gracias también a la colaboración de distintas instituciones que se han sumado al trabajo de la Compañía Opcional para poder pensar por primera vez en la historia de la compañía en un proyecto de mayor alcance. La primer obra de esta serie de Geografías Íntimas se llama Existen muchas formas de llegar a la costa, y realmente esa obra es, digamos, la que detonó la necesidad de pensar en una serie de proyectos que atendieran a problemas que han estado presentes en nuestras vidas, en las vidas de las personas que formamos parte de la Compañía Opcional, pero también de otras colaboradoras y, digamos, familiares, amistades, comunidades con las que dialogamos constantemente, que en la actualidad representan un problema muy importante para nuestras vidas. El desplazamiento, el olvido, el extractivismo, que han estado presentes en los territorios en donde hemos vivido, han determinado nuestras vidas. La migración de nuestras familias a Estados Unidos, por ejemplo, muchas familias mexicanas tienen que emigrar a Estados Unidos, es algo que evidentemente ha estado determinado por una economía muy precaria en nuestro país, por la necesidad de buscar alternativas de vida. Y en el primer proyecto, en Existen muchas formas de llegar a la costa, estamos investigando la manera en la que la turistificación masiva en la costa, en Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico, en San Pancho, en Nayarit, y en algunas poblaciones como Chalacatepec, han afectado a la vida de las comunidades que ahí residían, a las y los ejidatarios que allí vivían. Y este interés por pensar esa turistificación nace principalmente de revisar una parte de mi historia de vida, en la que yo recuerdo que mi madre había colaborado con ejidatarios de Chalacatepec
para evitar que se les desplazara de sus terrenos, ¿no? de su territorio. A mi madre la buscan líderes ejidales de Chalacatepec para pedirle apoyo para pensar en un proyecto de turismo alternativo, de un proyecto de turismo comunitario ejidal. Y hacia el año 2000 comienzan a colaborar varias arquitectas, arquitectos con ejidatarios de Chalacatepec, desarrollan todo un proyecto de turismo comunitario que se enfrenta al desplazamiento que están viviendo en ese momento por la venta de los ejidos que se está haciendo de forma desmesurada y de forma desequilibrada, ¿no? Porque se paga muy poco por esos territorios, por esos terrenos. Ese proyecto queda en el olvido, ese proyecto de turismo comunitario queda en el olvido. Se desplazó a muchas de las personas que vivían en esa zona. Se comenzaron a hacer proyectos de turismo masivo y pues en la actualidad estamos viviendo una crisis no solo social sino ecológica, ¿no? En esa zona debido a esa sobreexplotación que el turismo masivo pues hace en muchos territorios del mundo. Y creo que en este momento es necesario revisitar esas historias para pensar en otro tipo de turismo y otras formas de viajar, pero también para pensar desde el territorio, pues en la defensa de los ecosistemas en donde viven muchas personas en situaciones de desequilibrio ya. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor Sol y él confirma que la vida es una pasión. Uno de los puntos más importantes de la investigación que solemos hacer con cada proyecto es el rastreo de la memoria en torno a la pregunta que nos estamos haciendo, en torno al problema que estamos investigando. Por ejemplo, existen muchas formas de llegar a la costa, pues la turistificación masiva, y cuál es la memoria alrededor de eso, cómo lo han vivido las personas de los lugares en donde estamos trabajando, cómo lo hemos vivido nosotras, cómo eso está guardado en películas, en documentos, en archivos. Esa memoria, que podríamos llamar memoria colectiva, es la cantera principal de la narrativa con la que terminamos trabajando en los proyectos. La memoria colectiva se traduce a veces en una ficción en la que intentamos hilar todos esos fragmentos de historia que se transmiten de forma oral o que muchas veces se pierden en esa transmisión porque no son documentados o porque no se consideran como con la valía que debería considerarse. Así que digamos que la memoria colectiva es como la fuente principal de información de las historias que contamos. No sé si puedo hablar de un propósito como creador, pero creo que sí podría hablar de un deseo como creador. Mi deseo como creador, como artista, es, como lo decía al principio, que podamos contarnos una historia digna de nuestra existencia, que podamos legar una historia de la manera en la que vivimos, que sea fértil para otras generaciones, pero que también sea gozosa y fértil para nosotras. Creo que lo que a mí me interesa de hacer teatro o de hacer arte es crear espacios felices, gozosos, deseantes para unas vidas atravesadas, en este contexto, en México, particularmente en Jalisco, por una violencia extrema, ¿no? Para mí, digamos que el deseo principal es que podamos vivir dignamente y creo que el arte nos permite, aunque sea de forma modesta y momentánea, abrir espacios en donde nuestra imaginación nos permita habilitar, ensayar
vivir momentáneamente más dignamente en este mundo. Nos resulta tan difícil de comprender como la del planeta que habitamos, que nació hace 4.500 millones de años.